Carlos, supongo que se escucha bien. Si es así, entonces saludo a todos y a todas. Buenas tardes, al menos para los que estamos en Argentina. Buenas noches para los que están en Europa. En primer lugar, quiero agradecer, es para mí un gusto la compañía, en primer lugar, que tengo en este panel, los dos Carlos Monzó, Carlos Folco, y la presencia de Jorge. La verdad que para mí es un gusto poder compartir este panel con ellos, es un gusto estar en este evento y es un gusto también que me den la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que uno viene pensando desde hace un tiempo. La gestión, suelo decir, es cruel porque embrutece, ¿no? La gestión tiene sus urgencias, sus premuras, y no nos da tiempo a reflexionar. Muchas veces nos exige tanto que la reflexión, lamentablemente, queda de lado. Entonces, la posibilidad de estos encuentros a mí me da la posibilidad de parar la pelota y obligarme a reflexionar sobre lo que uno viene impulsando, tratando de hacer, y en ese sentido, hoy yo quiero, si bien compartir algunas reflexiones que están situadas en el contexto que nos toca, es inevitable hacer referencia al contexto que nos impone la pandemia, no quisiera perder la perspectiva en la que vengo pensando los desafíos de la administración tributaria. Y esa perspectiva, en mi caso, es el desarrollo. El desarrollo que, como problema de las ciencias sociales y como problema de la práctica y de la construcción colectiva, también ha sido replanteado, interpelado por la pandemia y requiere ser repensado. Pero es en esa perspectiva que quiero compartir algunas reflexiones en relación a la administración tributaria, y tal vez convenga empezar por ahí. ¿A qué llamo yo o qué entiendo yo por desarrollo en este contexto que nos toca? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de desarrollo, no hablamos de crecimiento, ¿no? El crecimiento es un concepto que en el mejor de los casos es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. El desarrollo en países como los nuestros, que para solo compartir algunos datos que todos conocemos, tiene el 40% de pobreza, más de la mitad de la población no tiene acceso a las conexiones básicas de agua potable, saneamiento, electricidad, gas. Para decirlo en términos regionales, entre las regiones más pobres y las más ricas del país hay 11 veces de diferencia en términos de generación de riqueza, y tiene hoy una deuda impagable otra vez en su historia. Es decir, en ese contexto, el crecimiento es evidente que no resuelve las problemáticas de fondo del país. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, hablamos sí de crecimiento, sí de generación de riqueza, pero también de las condiciones que hacen a una distribución de esa riqueza que genera un progreso equitativo en el presente del conjunto y del colectivo e intergeneracionalmente a lo largo del tiempo. En segundo lugar, cuando hablo de contexto de desarrollo, me parece importante situar el contexto en que vemos la cuestión del desarrollo, porque hoy, y en eso la pandemia tiene un efecto que por un lado ha sido obviamente desorganizadora, ¿no? Ha puesto en crisis un montón de cuestiones, pero por otro lado ha resultado propiciatoria, ¿no? Propiciatoria a pensar, a plantearse cuestiones que tal vez en otro contexto no hubieran sido posibles. Y hoy, por ponerlo en un ejemplo que ilustra lo que digo, el reciente presidente de Estados Unidos, Biden, retoma hilos discursivos que parecen haber quedado en el pasado, y muy saludablemente, a mi modo de ver, replantea la necesidad de un Estado que tiene que hacer políticas activas en materia fiscal y que los costos de esas políticas activas deben ser solventados por aquellos que están en mejor condición de contribuir a financiar esas políticas expansivas. Y pone de manifiesto que los fenómenos de concentración
y deslocalización del capital han traído como consecuencias cosas que son francamente sorprendentes. Y él mismo menciona marcas que todos conocemos de alcance global, que corresponden a productos que todos usamos, a empresas sumamente exitosas que no tributan en Estados Unidos un peso de impuestos y seguramente muy por debajo de lo que correspondería en la mayoría de los países donde operan. Entonces, hoy la cuestión del desarrollo también felizmente aparece renovada, aquella palabra que había quedado como vieja, que había sido cuestionada, y para los que peinamos canas, para los que tenemos algunos años, bien dice Woody Allen, envejecer no es ningún negocio, pero las ventajas que tiene peinar canas es que uno ha sido testigo, y a los que nos tocó ver cómo los discursos del desarrollo o en favor del desarrollo eran sustituidos por la idea neoliberal de que para crecer hacía falta liberar al capital del peso de la carga impositiva, y ahí Reagan empezó su famosa reforma tributaria y después las medidas de la Thatcher. Para quienes nos tocó vivir la hegemonía de ese pensamiento, volver a escuchar, de modo renovado, obviamente, no es un discurso melancólico del pasado, la necesidad de replantearse cuestiones básicas, nos parece algo saludable y que alienta al optimismo. Y vinculado a esto, una tercera precisión respecto al desarrollo, es que justamente en esto que marca Biden, el desarrollo tiene una precondición. Y la precondición que demuestra cierta teoría y también la historia es que no hay posibilidad de desarrollo sin afectar de un modo inteligente la riqueza. Es decir, no hay posibilidad de desarrollo si el Estado no es capaz de apropiar de modo legítimo una porción de la riqueza generada para destinarla justamente a garantizar que ese crecimiento, que esa generación de riqueza se convierta en desarrollo y reporte en beneficio de la mayoría. Y esta es una cuestión política de primer orden para cualquier gobierno popular que se proponga la conducción del Estado, y así lo ha sido a lo largo de la historia. No hay posibilidad de desarrollo sin un Estado que pueda legítimamente afectar una parte de la riqueza generada para destinarla al sustento y al impulso de ese desarrollo. No se trata de una cuestión moral, ni de una cuestión de resentimiento, ni de una cuestión de revanchismo de clase. Es sencillamente una precondición del desarrollo. No hay posibilidad de desarrollo sin resolver esa cuestión. Y ahí me aproximo a lo que quiero compartir. Y como hay que generar esa afectación de la riqueza para garantizar el desarrollo, es entonces que a la cuestión que nos convoca, si no a todos, a la amplia mayoría de los que estamos acá, hay ahí una tarea para el sistema tributario que debe ser realizada. Porque es uno de los instrumentos, no el único, pero sí uno de los instrumentos, ni siquiera estoy seguro que sea el más importante, ha habido otras formas de afectar la riqueza de un modo inteligente para destinarla al desarrollo, las nacionalizaciones, las empresas públicas, pero el sistema tributario es sin duda una forma potente de garantizar esa afectación necesaria a la riqueza para redireccionarla al servicio del desarrollo. Y cuando digo sistema tributario no me refiero solo al cuerpo normativo, al conjunto de hechos imponibles, definición de sujetos, alícuotas, que conforman las normas que establecen las obligaciones materiales a cumplir. Esa es una parte del sistema tributario, pero cuando digo el sistema tributario, sobre todo en países como los nuestros, hablo de una tríada, de una trinidad, si ustedes quieren, donde está el sistema tributario propiamente dicho en el sentido normativo, que antes refería, pero también están los mecanismos de redistribución de recursos entre distintos niveles del Estado, que simplificamos nosotros en la Argentina llamando coparticipación, pero en realidad la coparticipación alude a un mecanismo de redistribución automática de recursos financieros entre niveles, pero también están los otros, ¿verdad? Los no automáticos, y lo sabemos. Y la tercera componente de esa tríada es la administración tributaria. Es decir, que esa tríada, que simplifico llamando sistema tributario, es la que está llamada, junto a otros instrumentos, a garantizar el cumplimiento de esa precondición del desarrollo, que es la afectación de una porción de la riqueza de modo legítimo.
cuando comparto estas reflexiones, cuando llego a este punto y planteo la tríada, entonces empiezo a desarrollar la tríada, empiezo a hablar del sistema tributario de la Argentina, de la coparticipación, y nunca llego, porque antes quien está en el lugar de Carlito Monzó me levanta la tarjeta amarilla y dice, se te acaba el tiempo, Alejandro. Así que hoy voy a hacer al revés, y voy a dejar, permítame, de lado el sistema tributario, los regímenes de reasignación de recursos, no porque no sean importantes, son importantísimos, pero quiero centrar en lo que tiene que hacer, en los desafíos que a mi juicio tiene la administración tributaria de cara a esta tarea, al cumplimiento de esta precondición, si es que queremos, probablemente hacia quienes no, pero la mayoría de las personas de buena voluntad quieren el desarrollo de su país, y yo me inscribo en ese grupo. Y visto desde allí, entonces digo, ¿cuáles son los desafíos que vemos en este contexto tiene, en este momento y en esa perspectiva del desarrollo, la administración tributaria en la Argentina? Y me parece que esta gestión, la gestión a cargo de la FIP que conduce Mercedes Marcó del Pont, tiene muy claros para llevar adelante y lo viene haciendo a pesar y con las limitaciones y condicionantes particulares que hace o que impone la pandemia. Teorías, los centrales son 4, a mi modo de ver. El primero tiene que ver con esta condición nuestra de país federal y hacia la necesidad de coordinar al conjunto de las administraciones tributarias y avanzar hacia lo que yo llamo la red federal de administraciones tributarias. Históricamente las administraciones tributarias se han desarrollado en el marco de la autonomía y eso ha generado que si bien son las unas a imagen y semejanza de las otras, de cara al contribuyente son todas diferentes, con procedimientos diferentes, obligaciones formales diferentes, sanciones diferentes para un mismo incumplimiento y demás variedad y dispersión que impone. De hecho, el contribuyente es distinto para cada nivel de la administración tributaria. Entonces, en el marco de la tecnología que hoy posibilita no solo el intercambio de información de una manera mucho más ágil y confiable, sino que permite la integración, estamos avanzando en un concepto de integración entre administraciones tributarias que no vulnera el federalismo, que no afecta las competencias tributarias de cada nivel del Estado, pero sí garantiza mayor eficacia al momento de prestar los servicios necesarios para el cumplimiento, pero también de generar el control imprescindible del cumplimiento de las obligaciones. Algunos ejemplos. Un logro extraordinario, cosas que tienen muy poca prensa, pero que son desde el punto de vista de la administración extraordinario. Lo que llamamos el padrón federal. La Argentina avanza por primera vez en su historia hacia un padrón único de contribuyentes, compartido por el conjunto de las provincias. Hoy hay 18 de las 24 jurisdicciones que tienen sumados a su padrón federal los contribuyentes de convenio multilateral. Y este año vamos a tener a las 24, los contribuyentes de convenio, para quienes no saben, que es el gravamen más importante, el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel provincial, son los más relevantes. Pero hay algunas de las provincias que ya tienen sus contribuyentes locales. Y no exagero si digo, y hubiera exagerado si lo hubiera dicho, como lo decía hace no muchos años atrás, que de acá a 2 años tenemos al conjunto de los contribuyentes en un único padrón compartido por todas las jurisdicciones del país. Los regímenes simplificados, a nivel nacional lo que llamamos el monotributo, a nivel provincial lo que llamamos régimen simplificado de ingresos brutos, integrados, hoy 6 jurisdicciones y próxima a sumarse nada más ni nada menos que la provincia de Buenos Aires. Esto significa un solo trámite para declarar y cumplir en los regímenes simplificados a nivel nacional, provincial y también, en algunos casos como en Córdoba, ya están sumados los municipios. Un solo trámite, facilidad para el contribuyente, pero también garantía de control y certeza para la administración. De esto a el próximo paso, que es la declaración jurada unificada, hay solo un breve trecho que estamos recorriendo. El domicilio fiscal electrónico unificado. Es ridículo que existan 24 domicilios fiscales electrónicos en la Argentina. Bueno, ese nivel de integración y de coordinación, de administración, estoy dejando de lado los aspectos financieros, como dije antes, de administración,
es posible, venimos avanzando y es prioritario, y va a reportar no solo en simplificación para el contribuyente, sino en garantía de control para el fisco. Primer desafío. Segundo desafío, que tiene una dimensión muy parecida con esto, pero a escala internacional, los que nos impone la Fiscalía Internacional, y esto sí, tiene mucha prensa, está hablado por todo, es parte del discurso de Biden, que ha traído también vientos renovados en cómo grabar a los servicios digitales, que nos reportan a todos un verdadero dolor de cabeza porque no logramos que tributen en ninguna parte, y a los grupos multinacionales que, como sabemos, el último trabajo de la OCDE lo pone en evidencia, un lugar es donde tienen los activos, el personal, las operaciones, y otro donde tributan, ¿verdad? Donde tributan, las alícuotas son bajas, donde tienen los activos, las operaciones, el personal, las alícuotas son razonables. Allí tienen las operaciones y la actividad real, la tributación va en otro lado. Con eso tiene que ver medidas de política que se puedan tomar, como el impuesto mínimo. Varios países han avanzado, el propio Biden lo propone ahora, extraordinario a mi modo de ver, pero también tiene que ver muy mucho el intercambio de información, y nuestra gestión ha hecho de eso un foco central. La Argentina va a ser, de paso, convido a los amigos, sede de la Asamblea General en el año 22 del CIAT, donde el tema va a ser, a instancias nuestras, el intercambio de información. Preside hoy la declaración de Punta del Este de OCDE, donde el tema es el intercambio de información, y para ponerlo solo en un dato, a fines del año pasado firmamos el convenio con Estados Unidos para el intercambio automático de información, country by country, país por país, para un grupo importante de empresas multinacionales. O sea, desafío primero, coordinación a nivel nacional, desafío segundo, ok, a nivel internacional, apuro y digo, tercer desafío, los impuestos patrimoniales. En la Argentina se puede discutir si la presión fiscal es alta o baja, pero a nivel de los patrimoniales nadie va a poder demostrar, por más que se queme las pestañas, que la presión tributaria es alta. No es ni siquiera baja, yo diría que es vergonzosa directamente. La contribución patrimonial es vergonzosa. Solo un dato. 12.000 personas en la Argentina, solo 12.000 sobre 44 millones de habitantes, un país como la Argentina, tienen un patrimonio mayor a 200 millones. ¿No les parece raro? Se discute mucho sobre ese impuesto. Pocos se reparan que 12.000 es muy poco para un país como la Argentina. ¿Y eso con qué tiene que ver? En buena parte tiene que ver con problemas de administración, con cómo evaluamos los activos. No son problemas normativos, una parte sí, pero hay grandes problemas de administración, por ejemplo, en la propiedad inmueble. Y para cerrar, para que no me saque la roja, Carlos, digo, el último en la Argentina, las cuestiones que hacen a la litigiosidad. Vuelvo al ejemplo recién del aporte solidario extraordinario, un progreso importantísimo. Lástima que sea por única vez, pero un progreso importantísimo. Hay dos estrategias, ¿no?, históricas del capital frente a la tributación. Siempre es una lucha con Cronos. Va a ser inevitable que suceda lo más lejos posible en el tiempo. Y ahí nuestro procesamiento de la litigiosidad manifiesta es gratuito y alienta la litigiosidad contra el fisco. Tenemos que reducir casos, costos y tiempos. Hoy es gratis litigar contra el fisco y eso existen modalidades de resolverlo y es un tema de administración, nuevamente, no es un tema del sistema tributario. 4 desafíos entonces que me parece que en este contexto la administración tributaria en la Argentina tiene con vistas al desarrollo, si se quiere, y más que si se desea, se necesita recuperar la capacidad de gravar de un modo inteligente la riqueza para ponerla al servicio del desarrollo. Nada más, gracias a todos por el tiempo y la posibilidad.